vidas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias porque tú, Señor Jesús, has extendido, Padre amado, un día más tu misericordia a favor de nosotros. Y gracias por los que vas a seguir extendiendo, Señor, Padre amado, con el propósito de que alcancemos, Señor Jesús, tu propósito, Padre amoroso. Bendice este día a cada uno de tus siervos que están con nosotros, Señor Jesús, y a todos aquellos que están, Padre amado, a través de esta secuencia, Señor Jesús, que tú seas el que cuides y toques sus corazones y mentes y nos permitas escudriñar tu palabra juntos. Podamos nosotros aprender, Señor, y atesorar esto, Señor Jesús, para beneficio, Señor, de la obra que tú tienes en propósito en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, unge mis labios, mi mente, y permíteme vocear esta palabra con libertad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y tome su lugar. Dios es merecedor de sus aplausos, es merecedor de su alabanza, de todo es merecedor Dios. Amén. Una vez más, creando un ambiente positivo en la familia. Esto es un reto para todos. Primeramente, sería bueno darle gracias a Dios, o démosle gracias a Dios por el tiempo que nos da a cada uno de nosotros. Amén. Porque les quiero decir que muchos de los seres humanos se les ha acabado el tiempo y muchos de los propósitos de Dios no les alcanzó la vida para ponerlos por obra. Entonces este es un punto donde usted y yo tenemos que darle gracias a Dios porque todavía estamos aquí. Todavía podemos poner por obra lo que Él tiene en propósito para que su nombre sea glorificado y exaltado. No solo en nosotros, sino en nuestra familia también, porque ese es el propósito. Realmente muchas veces los papás son muy atentos, pero tenemos hijos que, o en ocasiones hijos de algunas familias que no les interesa lo de Dios. Y esto es a raíz precisamente porque no se llevó una disciplina correcta desde su niñez. Entonces déjenles voy a decir que la educación que se logra impactar en los niños desde chicos, eso es el resultado que se va a vivir cuando sean adultos o cuando sean jóvenes. Y ciertamente les quiero decir que llega un tiempo de rebelión, pero esto tienen que aprenderlo todos los niños, que la reverencia a sus padres tiene que continuar hasta el fin de sus jornadas de los papás, porque eso es lo que está enseñando nuestro Dios. Dice que nosotros honremos a nuestros padres, ¿verdad? No importa que seamos adultos, pero sabe que así de adultos tenemos que seguir honrando a nuestros papás. Así es que eso es algo que no tiene que salirse del control. Cuando hay una educación conforme a la palabra de Dios, vamos a tener una disciplina en nuestros hijos o en nosotros mismos que va a dar testimonio del Dios que operó en nuestros corazones. Amén. Este es el punto de partida para nosotros. Es por eso que la necesidad de crear un buen ambiente, un ambiente positivo en la familia, donde siempre en esa área nosotros busquemos agradar a Dios, porque sí, ciertamente se puede crear un ambiente positivo, pero les quiero decir que en muchos hogares el ambiente es positivo, pero no para agradar a Dios, es para agradarse a sí mismos. Y termina esto en muchas veces en situaciones de tragedias, porque podemos mirar la pérdida de muchos jóvenes, de muchos niños incluso, que en su niñez van mostrando un carácter ya de rebelión, y precisamente esa raíz que no han entendido ese propósito al cual definitivo los está invitando nuestro Dios que entren. Amén. Y precisamente eso es lo que dice aquí: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro Dios tiene una instrucción que nunca es variante, es la misma instrucción, de tal manera que nuestro Dios nos enseña de tal modo que vayamos con seguridad en nuestro caminar. Y esa es la parte importante para nosotros como padres también, que tengamos que imitar a nuestro Dios, de enseñar una porción que sea segura para nuestros hijos, lo cual por donde caminen van a ir con una seguridad de que van a ir agradando a Dios y también van a ir honrando a sus padres. Amén. Esa es una parte muy importante, ojalá y lo podamos entender. Amén. Y también deberíamos de aprovechar el tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros, donde nosotros podemos de alguna manera darle un buen uso al tiempo que Dios nos da con sabiduría, de tal manera que podamos nosotros trabajar a favor de las familias o a favor de la familia. Particularmente
primeramente es a favor de nosotros mismos, porque cuando nosotros agradamos a Dios, caemos en gracia de Dios. Amén. La desgracia siempre cae en la desobediencia. Y este es un punto, ciertamente tal vez no haya el tiempo para extendernos hasta allá, pero es por eso que hoy en día muchos están en la cárcel de los jóvenes, porque los papás no se preocuparon por enseñarle que el traspasar la ley terrenal les iba a traer consecuencias, y algunos son consecuencias hasta de muerte. Amén. Pero a muchos son consecuencias de una prisión de por vida, incluso para muchos. Amén. Entonces estamos hablando de un proceso donde nosotros somos los instructores, nosotros somos los maestros, nosotros somos los sacerdotes en el hogar, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de crear un ambiente en nuestro hogar que sea un ambiente conforme a la voluntad de Dios, porque podemos crear otro tipo de ambiente, lo cual se mira en el mundo. Si usted sale a la calle, mire la diferencia entre usted y las personas que no conocen de Dios, y va a mirar que hay una gran diferencia. Si usted, no para criticarlos, sino para que usted mire que vale la pena servirle a Dios. Cuando usted sale para afuera se da cuenta, y simplemente por la forma de caminar, por la forma de expresarse, por la forma de vestirse incluso, nosotros nos podemos alcanzar a dar cuenta que Dios hizo algo en esa persona. Amén. Aunque hay muchas personas que son correctas y se visten muy bien, se expresan muy bien, y es porque han tenido una educación aún así secular, que es una educación donde definitivo han aprendido a guiarse sabiamente. Amén. Pero aún así, esta sabiduría, si no está fundada conforme a la palabra de Dios, dice que no va a alcanzar, porque la sabiduría que es fundada en el propósito y en el orden que Dios tiene, alcanza para vida eterna. La otra sabiduría es para beneficio social aquí en la tierra. Amén. Entonces estamos hablando de un punto muy estratégico, y se trata de nosotros tomar responsabilidad con padres de familia que somos, y tomamos en cuenta que de alguna manera todos nosotros hagamos de una manera un trabajo eficaz para nuestros hijos, porque les quiero decir que eso que hagamos para nuestros hijos va a ser de alta bendición, o también puede ser de alto perjuicio. Amén. Les quiero decir que muchas veces no nos agrada escuchar esto, pero es algo de necesidad. Usted miró en la palabra de Dios, dice, y andar en amor como también Cristo nos amó. Esta parte es esencial, porque si alguien no empieza a caminar y empieza a respetar las cosas que Dios tiene, definitivo es que le falta amor a Dios. Es que le falta amor también a su padre, a su madre, le falta amor incluso a sus mismos familiares, todo hacia ellos. Entonces esta es una parte esencial donde nosotros tenemos que tener pendiente, y menciona algunas cosas aquí que dice que ni siquiera se mencionen entre nosotros. Es precisamente porque si se mencionan, déjenle, voy a decir que el propósito de nuestro Dios es que no aprendamos lo malo, porque muchas veces nos interesamos en mirar qué es lo que significa estas cosas, y la peor de las cosas es que no se estudia de una manera secular, sino se estudia de una manera práctica, y esto lleva a un término de un problema a todo joven y aún a los adultos. Pero este es el propósito, que nosotros aprendamos. Amén. Es lo que los hijos van a hacer con otros, o en otro tiempo con sus propios hijos, y esto está pasando. Sabe que está siendo una cadena donde nosotros podemos mirar que muchos de los jóvenes están aprendiendo, y lo que están aprendiendo es lo que van a enseñarle a sus hijos. Por eso es que hay una desavenencia tan grande y un grande, le voy a decir que irrespeto, o no hay respeto para Dios. Incluso ahorita hay muchos jóvenes que ya tienen una mentalidad de que Dios no existe. ¿Y saben por qué? Porque en su hogar no se les enseñó que hay un Dios que de verdad nos crió, que de verdad tiene pendiente de nosotros, que de verdad Él está atento a nuestras obras. Les quiero decir que estos jóvenes, cuando crecen ya empiezan a ir ya al colegio, o antes de ir al colegio, simplemente que vayan a high school, empiezan a aprender, y sabe que allí enseñan que Dios no existe, que nosotros venimos de la evolución. Entonces este es un problema que
definitivo, muchos jóvenes incluso empiezan a creer que nosotros venimos de la evolución. Por eso es la necesidad de enseñarles, y nosotros que imitemos realmente a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces eso es lo que se tiene que definitivo para nosotros imitar a nuestro Dios. Tenemos que mostrar esas actividades en nosotros, porque muchas veces nosotros hablamos de un Dios de amor, pero nosotros no mostramos ese amor. Un Dios de misericordia, pero nosotros no tenemos misericordia con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñarle de un Dios de amor cuando nosotros somos en ocasiones tan incomprensivos con nuestros hijos? Amén. Y es una parte que tenemos que mirar. Amén. Dice la escritura ahí, lo que usted leyó, dice mirar pues con diligencia. La parte con diligencia dice, se trata que seamos rápidos nosotros, o sea, en otras palabras, que no perdamos el tiempo. Dice mirar con diligencia cómo andamos. ¿Cómo andamos? Si hay algunas cosas que corregir, es tiempo de que nosotros analicemos las cosas que no debemos hacer y las que debemos hacer, las cosas que estamos enseñando y no debemos enseñar, las cosas que no hemos enseñado y que tenemos que enseñar, porque esto es una necesidad. Depende de ahí muchas veces la vida de nuestros hijos, la vida de los miembros de nuestra familia, y es una necesidad que definitivo va a ser para alto impacto para nuestros hijos, para nuestra familia. Amén. Y dice la escritura, no lo digo yo, dice mirad pues con diligencia cómo andéis. Y la otra parte no es muy agradable escucharla, pero dice no como necios, sino como sabios. Al decir como sabios, estamos hablando de personas que realmente han acudido y han aprendido de Dios, porque dice la escritura, respaldando este versículo, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces déjale, voy a decir que cuando esto pase, nosotros definitivamente, cuando nosotros obramos con temor a Dios, obramos sabiamente. Vamos a enseñar también sabiamente. Amén. Dice aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Entonces se trata de nosotros, por eso dice que nosotros con diligencia miremos estas cosas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día que pasa, el enemigo está tomando oportunidades, y nosotros estamos perdiendo también oportunidades de nosotros poder ser esa parte importante que tiene en propósito. Y ciertamente les quiero decir que la enseñanza se tiene que enseñar con sabiduría para crear una buena armonía. La palabra de Dios no tiene que ser impuesta, sino tiene que ser enseñada. Es un propósito que Dios tiene. Dios no nos impone la palabra, Dios nos enseña, y por amor a Dios nosotros tenemos que sujetarnos a Él. No por sujeción, por amor a Dios, porque debemos comprender que realmente Dios merece esa atención, Dios merece esa obediencia. Entonces esa es la parte armoniosa que a nosotros definitivo nos cuesta trabajo, y nos va a costar trabajo nosotros forjar esa armonía en la familia, porque muchas veces ese es un punto que definitivo se está suscitando y se ha suscitado en muchas familias. El padre le sujeta a su hijo de una manera que siente como que el servirle a Dios es una carga y es un castigo. Y si no haces esto, le voy a decir que muchas veces el hijo es castigado. No, tenemos que enseñarles con amor. Mira, mi hijo, ¿sabes por qué es que te digo que tenemos que servirle a Dios de esta manera? Porque Dios merece. Él es el Creador, Él es el que nos dio el hálito de vida, ¿sabes qué? Y Él es merecedor de todo esto. Y expliquémosles, si tan solo quitara un poquito el hálito de nuestra nariz, nosotros estaríamos en un grave problema que pudiéramos incluso dejar de existir aquí en la tierra. Entonces tenemos que incitarle y enseñarle de una manera con amor, y el peligro en que estamos viviendo cada día, la importancia de nosotros saber que dependemos de Dios en todo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces esta es una enseñanza donde va a crear una buena armonía, y aquí se va a suscitar algo, porque muchas veces a nosotros enseñarle a nuestros hijos van a aprender, y después nos van a nosotros a corregir nuestros errores. Después le va a decir usted a su hijo, haz esto, y de un repente va a llevarse la sorpresa que va a decir, eso a papá Dios no le agrada, papá, tú me lo enseñaste. Entonces por eso es que nosotros tenemos también que ser, nosotros, así como dice la palabra, imitadores de Dios. En otras palabras, ser un ejemplo para nuestros hijos. Amén. Dios es un ejemplo para nosotros. Amén. ¿Están con nosotros? Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dios es merecedor. Amén.
La recomendación de Dios es hacer obedientes. Les voy a decir que en la obediencia no hay castigo. En la obediencia no hay preocupación. Siempre, yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando eran jóvenes, los que están ya grandes, que siempre entramos en preocupación cuando nosotros desobedecíamos, no cuando obedecíamos, ¿verdad? Y en su hogar se tiene que crear un ambiente donde ya se le tiene que incitar a hacer, porque el no hacer tiene que ser aprendido desde su niñez. No hagas esto porque esto no le agrada a Dios, no hagas esto porque esto no es bueno para ti. Entonces es la enseñanza. Cuando esto ya lo toma el niño y empieza a crecer, sabe lo que no debe hacer. Entonces ya usted se va a preocupar más por incitarle a hacer lo que debe hacer. Otras cosas que va a ir añadiendo, mira, si haces esto, Dios te va a bendecir de esta manera. Si haces esto, te va a ir mejor. Sugerir cosas que van a ser de un beneficio para nuestros hijos. En otras palabras, siempre va a ser la incitación a buscar siempre agradar a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y siempre esta es una observación que tenemos que tener en nuestros hijos. Muchas veces nosotros miramos a nuestros hijos y vemos, en ocasiones es fácil nosotros detectar cuando ellos no son receptivos a la palabra de Dios. Es fácil. Les quiero decir que algunas veces yo en la enseñanza, incluso aquí, aún con los adultos he usado esto. Y algunas veces en otras ocasiones he dicho, ¿de qué estamos hablando? De hecho, algunas personas. Y he mirado que están de alguna manera desatentos. Entonces estamos hablando de un problema que aún en los adultos puede estar. Entonces podemos nosotros mirar que nosotros el poner atención a esto es nosotros reforzar la enseñanza. Que estemos nosotros con pendiente que nuestros hijos sean receptivos a lo que están ellos recibiendo en enseñanza de parte de lo que Dios tiene en propósito. Amén. Gloria a Cristo. Y todo el tiempo nosotros vamos a incitarles a que estén atentos a cuál es la voluntad de Dios. Porque precisamente nosotros muchas veces vamos a mirar que nuestros hijos están más atentos a lo que no es agradable a Dios que a lo que es agradable a Dios. Esto, déjale voy a decir que es una publicidad que usa también el enemigo de nuestras almas, lo cual conquista a nuestros hijos. Amén. Y son cosas que nosotros nos podemos dar cuenta. Pero tenemos que tener pendiente porque nosotros tenemos que ser sabios cómo tratar esas cosas cuando algo no está caminando en el orden correcto. Cómo creando un buen ambiente en amor. Porque precisamente muchas veces nosotros con castigo, con golpes, es como queremos arreglar las cosas con nuestros hijos. Y esa no es la manera como Dios trata con nosotros. Si por cada desobediencia que nosotros hacemos nos diera un golpe, ¿cómo estaríamos nosotros los adultos? Andaríamos muy golpeados, ¿no? Pero miren, su misericordia, Dios nos pasa una y nos pasa otra y tiene misericordia y nos habla con amor. Amén. Gloria a Cristo a favor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Tenemos que mirar que como padres tenemos la necesidad de nosotros suplir las cosas materiales que existen en nuestra familia. Las cosas materiales, hablando de todas las cosas necesarias en la casa. Pero muchas veces el ser humano se afana tanto solamente en eso. Y no es malo, pero es que la otra parte también es esencial, es muy importante. La parte espiritual es algo definitivo, es el complemento de lo otro. Porque muchas veces incluso hay en hogares donde se sufren estas necesidades, hablando de las necesidades básicas en el hogar, pero hay padres que definitivo están continuamente pegados y buscando la gracia y misericordia de Dios, que crean un buen ambiente aún en la necesidad. Se crea un buen ambiente que de tal manera que los hijos están contentos y de una manera están todos buscando ser de alguna manera un tipo de ayuda para sus papás. Yo en mi particular, yo honestamente les voy a decir, yo viví una etapa muy difícil, se puede decir, pero miré y incité a mis hijos que todos participaban en mi necesidad. Y les quiero decir que fue una bendición para mí. Incluso muchas veces usted lo va a mirar, alguno de sus hijos por ahí recibe $1, lo que sea poquito que usted le dé, y en vez de gastárselo así, pum, lo trata de alzar. Va a tener alguno de sus hijos que pasa esto. Yo lo viví. Y ¿sabe qué? No, hombre, no quieren gastar ese $1 que les dio.
Le digo yo, por ejemplo, una de mis niñas, la más grande, ella llegó a juntar hasta $50, $45 de dólar que yo les daba cada 8 días. Y luego cuando había una necesidad, dice, Daddy, yo te los presto, aquí están, úsalos. O sea, que miraba la participación, lo que ella quería hacer en ser participante. Y era una armonía muy especial. Todos sufríamos la misma necesidad, pero todos disfrutábamos también cuando nosotros recibíamos bendición. Es algo maravilloso. Les quiero decir que esto está en el plan de Dios. Definitivo, nosotros tenemos la oportunidad de nosotros criar esa buena armonía cuando les enseñamos a nuestros hijos. Pero esto tuvo un proceso. Yo les voy a decir que yo les voy a decir una experiencia propia. Yo no sé si usted la viva, pero yo hablaba con mis hijos y me tardaba 1 hora, media hora, no importaba. Y a veces, Daddy, cómprame esto. No traigo dinero, mija. Y luego, de pronto era un capricho en el principio, pero después que platicamos se acabaron los caprichos. Yo le decía, mira, mija, no tengo dinero. Y yo le decía, mira, ahora yo te voy a pedir como que tú eres mi papá y yo soy tu hijo, ¿ok? Lo ponía él en lugar de papá y tú eres mi hijo, sobre todo a Yasha, el más chiquito. Pero todo el proceso pasó con lo mismo, con los todos. Le decía, Daddy, dame $1. Y sacaba sus bolsitas, no tengo. Yo platiqué mucho con mis hijos en esa área, Dios lo sabe, los enfadé con mi plática, pero era una plática que espero que un día la reconozcan, que era para honra y gloria de Dios y darle la honra que Dios merecía. Y así con amor les decía, es que no tengo, papi, por eso es que no te doy. Y a mí me dolía en mi corazón no poderles dar. Pero esa es la parte, usted puede crear un ambiente donde lo invita a vivir la necesidad si tiene necesidad, pero con amor. No renegando, pero ¿por qué no tengo? ¿Por qué esto? Y les quiero decir porque yo viví esa necesidad. Mi mamá fue una mujer que me enseñó esto. Yo me crié fuera de mi papá. Mis amigos tenían la oportunidad de ir a comprarse lo que querían, un refresco, un pan, y yo nomás los miraba comer. Y esto me dolía a mí. Decía, ¿por qué yo no tengo papá? Y sí tenía papá, pero ¿por qué mi papá no está al pendiente de mí? No estaba con mi papá. Amén. Pero les quiero decir que mi mamá creaba una armonía muy bonita. Después vamos a tener, mi hijo, y un día vas a llenarte de lo que tú quieras. Pero ahorita no te apures, mira, tenemos esto, vamos a comer esto. Gloria a Dios. Y esto es algo maravilloso, crear un buen ambiente, un ambiente positivo en la familia. Amén. Eso es de lo que se está tratando este día. Y en realidad nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Ya tenemos, déjale voy a decir que yo desconocía todo esto, pero aún así, en medio de todo esto, mi mamá fue una persona que de alguna manera me tuvo paciencia, me enseñó muchas cosas. Amén. Y ahora usted y yo tenemos la oportunidad de aprenderlo para enseñarlo. Ahora, si usted ya lo sabe, nomás practíquelo. Le voy a decir que esto va a ser un beneficio para sus hijos. Muchos de nosotros pasamos por necesidades cuando éramos chicos. Ahora tenemos que usar sabiduría, cómo nos transmitirle en ocasión la necesidad, pero con amor, en un buen ambiente a nuestros hijos. Amén. Crear un buen ambiente a nuestros hijos, porque muchas veces termina el hijo enojado y el papá también enojado y la mamá también enojada por la necesidad que existe. Pero ahí le voy a decir, esto es nosotros usar la sabiduría que Dios nos está dando en capacidad de enseñanza, para que nosotros creemos ese buen ambiente en la familia. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Aleluya. Gloria a Dios. Les quiero decir que este proceder para usted y para mí va a propiciar a ser una familia fuerte en todo sentido. Y esto va a haber, le voy a decir, un punto donde usted va a disfrutar el tiempo que realmente valió la pena, la instrucción, la enseñanza, el tener la paciencia, el dedicar tiempo para su familia. Amén. Amén. Yo creo que todos debemos haber pasado por necesidades. Todos tuvimos de alguna manera algún tiempo donde tenemos algunos recuerdos de todas estas cosas. Amén. Y les quiero decir que en este punto, hablando de las necesidades físicas, pero hablando de las necesidades espirituales, nosotros como padres de familia tenemos que estar al pendiente. ¿Sabe qué? Esta es la parte donde se necesita y se requiere la sabiduría de Dios, y nosotros saber que dependemos de Dios y nosotros de verdad relacionarnos con Dios
buscándolo en el espíritu y en verdad, para nosotros tener el entendimiento y la sabiduría de cómo tratar estas situaciones con nuestra familia. Amén. ¿Cómo? Imitando a nuestro Señor Jesucristo, así como dice la palabra de Dios, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta parte es esencial para nosotros, amén. Pero les quiero decir que nuestros hijos en el término espiritual requieren de mucha atención. Y esta atención se requiere que los padres tengan esa capacidad de poderles enseñar sabiamente a sus hijos las situaciones que están pasando, como con entendimiento y sabiduría, amén. Y hay necesidades que están en el hogar, están en los hijos, sin excepción de personas, en todos yo creo que están estas necesidades. Hablando de términos espirituales, muchos tienen bienes y están saciados de cosas materiales, pero en términos espirituales muchos carecen. Y esa es la parte que debe preocuparnos, amén. Podemos de alguna manera nombrar algunas de estas necesidades y podemos mirar que son necesidades que están en la familia, amén. Yo aquí apunté algunas cosas. Dice la necesidad de sentir seguridad en la familia. Esta parte corresponde a los papás sabiamente, de que les transmitan una seguridad, aunque si no tienen por alguna razón incluso qué comer, que les inyecten la seguridad de que Dios tiene el pendiente de nosotros, sabe que si es necesario ayunar un día, gloria a Dios, Dios va a proveer, pero que nosotros lo vivamos con amor, una buena armonía en el hogar, un ambiente positivo en el hogar. Sabes que si no te apures, ahora es tiempo de ayuno para Dios, hombre. Vamos a hacerlo para honra y gloria de Dios y Dios proveerá. Dios va a proveer, amén. La necesidad de sentir la libertad de expresarse también de los hijos es una necesidad, porque muchas veces esta es una parte en medio de la necesidad. Muchas veces el hijo le dice tengo hambre y en vez de darle una buena explicación, ya cállate. Y si me sigues pidiendo te voy a pegar. Estas son necesidades de los papás, porque tienen que tener sabiduría cómo crear ese buen ambiente que sea creativo, positivo, para que de alguna manera nosotros confiemos plenamente que Dios tiene pendiente de nosotros. Y realmente Dios va a proveer, porque Él así dice, no he visto justo desamparado, ni hijo de hombre que me diga pan. En esta parte está hablando de justos, amén. Aunque muchas veces muchos justos han sufrido de alguna manera necesidades grandes, pero sabe que el justo cuando comprende que está en la voluntad de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Dice, y esto es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que ahí tenemos todo. Si sigue leyendo, dice el apóstol Pablo, después él menciona en su necesidad, nada me va a separar del amor de Cristo. Y empieza a dar una lista ahí, ni lo alto, ni lo bajo, ni la necesidad de una hambre, ni enfermedad, nada dice. Termina diciendo ni la muerte ni la vida, nada. Creando un ambiente como positivo en la familia. Incluso esta parte nosotros tenemos que aprender de esto, porque precisamente muchas veces esta parte, la necesidad de sentir la libertad de expresarse en la familia está de alguna manera detenida, porque muchos papás no permiten que los hijos en ocasiones se expresen cómo se sienten. Amén. Esto es algo que tenemos que aprender, y esto es lo que los hijos van aprendiendo de los papás también. Porque sabe que llega al punto de que si nosotros somos unos buenos instructores, somos unos buenos padres, vamos a crear ese ambiente positivo en la familia, vamos a tener la oportunidad de darle la oportunidad incluso hasta el más chiquito de expresarse y escucharlo, y cuando usted lo escucha va a tener la oportunidad y usted va a tener la capacidad de poder incitarle a corregir algunas áreas de lo que él expresa que no es lo correcto. Pero si no le permite expresarse, sabe que el niño va creciendo así. En mi hogar así fue. Yo no tenía la oportunidad de expresarme cuando el tiempo que estuve con papá. Decía alguna cosa y pues ciertamente algunas cosas dije y pues me costaron algunos golpes. Amén. Entonces este es un punto que usted y yo tenemos que aprender a estas alturas. Nosotros tenemos que aprender todo esto. Amén. Crear ese ambiente como positivo en la familia. Amén. La necesidad de una manera nosotros sentir fidelidad en la familia. En otras palabras, la fidelidad es algo que, ¿sabe qué? Nosotros, aunque pase lo que pase, sentirnos nosotros acogidos por el amor de la familia.
Aún, mire, le voy a decir que aún en ocasiones pasan cosas entre la familia y nosotros vemos que entre los mismos hermanos se andan peleando, y en vez de incitarles a que se amen, muchas veces estamos, dale, échale. Y no es así. Esto es crear un ambiente que va a ser destructivo para la familia. Cuando tenemos que inmediatamente cortar eso, y sabes que es tu hermano, tienes que amarlo, amigo. No pelees, le duele. Esta parte es esencial para nosotros. Amén. ¿Estamos bien? Esto es empezando con los padres y entre los mismos miembros, entre los hermanos, crear este ambiente. O sea, en otras palabras, no solamente, porque muchas veces este ambiente positivo en la familia, muchas veces entre los mismos papás no se puede lograr. Y si no se logra entre la pareja como papás, va a ser un reto alcanzar lo que se logre entre los hijos. Si usted lo mira a su hijo pelear con su esposa, o a su esposa con su esposo, lo que estamos viendo, lo que estamos propiciando es que los hijos están mirando ese ambiente. No es lo que le corresponde aprender a los hijos. Precisamente algunas cosas los papás tienen que saber cómo tratarlas, incluso a puerta cerrada, porque se tienen que tratar, pero no se tratan con gritos. También nosotros tenemos que tener y crear un buen ambiente en la relación marital, lo cual de ahí depende, y de ahí va a ganar todo para la familia. Si nosotros no tenemos este pendiente, hermano, sabe que esto es lo que transmitimos a nuestros hijos, y es algo que es una necesidad en la familia. Este ambiente se va a crear para nosotros siempre ir caminando con el propósito de agradar a Dios en lo que nosotros vayamos participando. Amén. ¿Están conmigo todavía? Al Señor sea la honra y la gloria. Amén. Crear un ambiente donde nosotros hagamos sentir a nuestros hijos que son importantes. No importa la edad, desde el más grande hasta el más chiquito debe de ser igual de importantes. Les voy a decir que hay un error en muchas familias. Muchas veces nosotros tenemos la familia y siempre al más chiquito es el que le damos más importancia. Y le voy a decir, no está mal, la necesita, pero le voy a decir que el más grande sigue teniendo la necesidad de sentirse importante para ellos. Entonces no tenemos que hacer esa excepción, sino tener que saber cómo crear ese ambiente en la familia positivo. Amén. Un ambiente positivo donde todos estemos en armonía. Es difícil, pero no imposible. Con Cristo es fácil. Amén. Tenemos por eso la necesidad de aprender de Dios y de vivir en la voluntad de Dios. Amén. Le voy a decir que es lo que dice la palabra de Dios, y nosotros tenemos que tener pendiente con todo esto. Realmente nuestro Dios está incitándonos a que miremos con diligencia las cosas. En otras palabras, que no hagamos oídos sordos, o que no digamos, ay, mañana lo profundizo a ver qué es lo que en realidad quiere decir diligencia. No, que usted lo capte y lo ponga por obra inmediata. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Porque sabe que muchas veces ahí en la otra parte del versículo dice que no nos portemos como necios, sino como sabios. Y la palabra como necio, estamos hablando que muchas veces nos hablan la verdad y nosotros rechazamos la verdad, pero aceptamos la mentira. Amén. Otra de las necesidades es la necesidad y la importancia de sentir que son amados los hijos. Porque muchas veces precisamente esta es una parte que hace excepción y diferencias. Muchas veces se le muestra mucho amor a uno y al otro, definitivo. Como pensamos que ya está más grande, como que ya no lo necesita. No, sabe que a todos por igual. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. La importancia de sentir un alto estima está en nuestros hijos. Aún tenemos que enseñarle la importancia de que sentir una autoestima de los padres a los hijos primeramente, pero también hacerles saber a los hijos que nosotros también es necesario como padres sentirnos estimados, apreciados por nuestros hijos. Decirle, mi hijo, yo te quiero mucho, y que no le dé vergüenza decirle que lo quiere y lo ama, incluso abrácelo, béselo, mímelo, pero ¿sabe qué? Espere y enséñele, dígale, mi hijo, ¿tú me amas? Pregúntele. ¿Te da vergüenza decirme que me amas?
Porque sabe que esto se cría este ambiente está muchas veces roto allí entre la familia. Es que decir que todavía mi hijo está grandote y llegaba pues a todos. Llego y les doy un abrazo y un beso. Y ellos también me dan un beso. Eso es algo maravilloso para mí. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y yo creo que usted puede crear ese ambiente. He mirado que todo esto de alguna manera en algunos está hermetizado. Pero no, hermanos, es tiempo. Les quiero decir yo ahorita, aún sin embargo, aquí me siento muy acogido. Realmente me hacen falta mis nietos. Pero me tratan como si yo fuera su abuelito. Algunas de las niñas, otros de los niños llegan, se me abrazan y pues sabe que precisamente es lo que reciben de mí también. Los amo. Es un ambiente donde incluso veo que no quieren irse de donde estamos juntos. Y esto es algo maravilloso. Para mí es algo maravilloso. Pero este ambiente, precisamente que nosotros tenemos que criarlo, un ambiente positivo entre nosotros, aún como familia, mucho mejor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Están conmigo todavía? La importancia de sentir el afecto es algo que realmente es una necesidad. Amén. Sentir el afecto es algo cuando nosotros somos de verdad mimados en ocasiones. Amén. Yo le pregunto, por ejemplo, a mis sobrinitos, ¿me amas? Y sabe que me dicen hasta el infinito. Digo, uy, me ganaste. Hacemos un juego de todo esto maravilloso, un juego hermoso. Y después yo de veces yo llego primero y le digo, te amo hasta el infinito. Ay, tío, me ganaste. Estamos hablando de algo que vamos criando nosotros. Y esto es algo que tiene que criarse. Es un ambiente positivo entre nosotros como familia. Amén. Usted no le dé pena decirle a sus hijos que los ama, que tampoco sus hijos se apenen de decirle que lo aman a usted. Esto es algo muy especial. Amén. Ahora nosotros mismos podemos mirar que si tenemos una familia fuerte, hermanos, esto va a ser algo que aún va a ir trascendiendo a las otras generaciones. Porque muchas familias, hermanos, saben que están decayendo e incluso no existe ese amor tan fraternal como debe ser entre la familia. Es más, muchas familias, hermanos, saben que no anhelan ver a sus familiares. Y esto es porque precisamente eso fue lo que se crió en la familia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir de alguna manera que una familia fuerte se puede identificar, hermanos. Y esto es algo pues no para calificar o juzgar las cosas, pero podemos mirarlos. Como primer punto nosotros podemos poner, esta es la parte importante que nosotros tenemos que poner atención. Una familia fuerte, para que en realidad sea una familia fuerte, no solamente hablando de las cosas materiales que todo le suple el papá, y aún del afecto, aún hablando de palabras, todo esto, sino en meterlos a otro ambiente donde se interesen en aprender y a tener una relación con Dios. Porque esto es una necesidad. Muchas veces se cría todo esto que yo le estoy diciendo, pero muchas veces no se cría ese hábito de estar en una conexión con Dios y buscar la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Donde le empiece a enseñar a sus hijos que realmente es una necesidad el buscar la presencia de Dios. Porque sabe que esa es una parte esencial. Puede hacer que todo esto vaya corriendo muy especial. Pero si esta parte no está complementada y fundamentada en el plan y en el orden de Dios, ¿sabe qué? Va a llegar el tiempo en que se va a perder ese afecto. Se ha perdido. Amén. Pero si nosotros queremos solamente mirar nuestra familia fuerte, tenemos que nosotros incitarles. Amén. A incitarles a tener fe en Dios, primeramente. A incitarles a buscar de verdad con todo su corazón a Dios. Esto no es algo nuevo, Dios lo enseña en la palabra y dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, verso 4, enseñarles quién es Dios. Esta parte que dejó escrita ahí nuestro Dios, primeramente tenían que conocer a Dios para poderlo amar. Y si nosotros no presentamos a Dios como lo que es en nuestra familia, es imposible crear un ambiente positivo en nuestros hogares. Va a llegar un momento en que se va a distorsionar, porque sabe que muchas veces se va a manifestar los sentimientos de nuestra carne. Incluso muchos padres han peleado con los hijos o hijos con los padres. Pero si se crea este ambiente espiritual, ¿sabe qué? Siempre va a haber una relación.
siempre buscando estar agradando a Dios en todo lo que se hace. Entonces estamos mirando que de alguna manera es una necesidad que Dios tiene para que nosotros estemos caminando en la voluntad de Dios como Dios requiere. Amén. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Una fe fuerte se identifica cuando nosotros en realidad pasamos por una situación difícil y nosotros incitamos a nuestros hijos a esperar en Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Efraín, lo he mirado muchas veces, sus niños. Yo lo he escuchado cuando él ha dado testimonio, incluso cuando les dice a sus propios hijos, los incita a que cuando van a hacer su prueba en la escuela, que le pidan a Dios para que les ayude. Esto es crear un ambiente positivo en su familia. Y sabe que ellos tienen un testimonio, nomás que no lo han dicho. Pero las veces que han acudido a Dios en clamor, en súplica, ellos han tenido una respuesta. Eso es crear una fe con un fundamento en el hogar. Y es algo maravilloso, ¿sabe por qué? Porque esto pasa y va a trascender. Ellos se están dando cuenta que ellos dependen de Dios en todo lo que hacen. Entonces estamos hablando de una fe que realmente va a ser difícil que sea conmovida, porque sabe que se está creando un ambiente donde reina Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Ahora, una familia fuerte también se puede de alguna manera mirar, y la estabilidad que demuestra en el tiempo de las pruebas y por la firmeza que de la manera que de alguna manera solventa las situaciones en las pruebas y luchas que pasa. Eso es de alguna manera algo que podemos nosotros identificar. Una familia fuerte pasa por la prueba y es de alguna manera tocada por la necesidad, pero ella permanece firme y puesta siempre en el propósito de Dios, sin menguar, sino siempre firme, dándole la honra y la gloria al que lo merece y dependiendo y esperando en aquel que puede llegar y cambiar las situaciones, pero creando siempre un ambiente positivo, esperando no con mala cara. No, precisamente esta es una de las partes que usted como familia usted puede detectar. Muchas veces nuestros hijos nos piden algo y lo quieren inmediato. Si los enseñamos a que ellos vayan en el orden de Dios, ¿sabe qué? Especialmente nosotros podemos mirar las reacciones. Muchas veces nosotros vamos a tener la oportunidad de mirar que nuestros hijos, ellos son desesperados para recibir lo que ellos piden. Pero tenemos que enseñarles que nosotros tenemos que tener paciencia y tener fe que lo vamos a recibir en su tiempo, lo vamos a recibir. Enseñarles todo en su tiempo. No es cuando queramos. Yo quiero tener muchas cosas, pero no las puedo tener. Pero si Dios me permite y permanezco fiel a Dios, de seguro, si Dios ve que yo las necesito y las puedo obtener, me las va a poder dar. Yo voy a poder poseerlas en su tiempo, pero en el orden de Dios, sin desesperarme, en una buena armonía, en una buena actitud, diciéndole gracias Señor si las tengo, gracias Señor si no las tengo. Sigue la armonía igual. Gloria a Cristo Jesús. Pero es fácil que usted lo pueda detectar si hay alguna desavenencia donde el hijo se empieza a desesperar, incluso le empieza a reclamar a los papás. Le voy a decir que muchas veces nosotros como papás prometemos cosas y realmente en ocasiones no podemos cumplir lo que prometemos a nuestros hijos. Esta parte tenemos que tratarla con nuestros hijos y decirle, mi hijo, yo voy a luchar por hacer esto, pero ¿sabes qué? En el tiempo de Dios. Siempre dígale en el tiempo de Dios. No le diga mañana, pasado, porque puede hacer que le quede mal. Y puede hacer que el hijo le vaya a reclamar, sobre todo si no tiene ese ambiente positivo en su casa. Le voy a decir que puede hacer que salgan hasta de pleito entre padres y hijos. Tiene que decirle, mi hijo, si Dios nos permite, siempre, así dice la palabra de Dios, no digas esto voy a hacer mañana. No, dice la palabra de Dios, dilo, si Dios me permite lo vamos a hacer. Si Dios nos permite vamos a alcanzar, si Dios nos permite vamos a recibir esto. Entonces esa es la parte esencial. Nosotros muchas veces pasan estas cosas y nosotros en ocasiones no sabemos qué hacer, pero es una parte que tenemos que aprender, crear ese ambiente positivo. De una manera, mi hijo, sabes que si eso lo necesitas, vamos a pedirle a Dios que nos permita que sea posible que tú lo recibas, pero en el tiempo de Dios. ¿Te parece? Usted mire la reacción cuando le dice, ¿te parece bien, mi hijo? Ay, que
Hijo, ¿sabes qué? Si no estamos nosotros contentos con la voluntad de Dios, ¿sabes qué puede hacer? Que nunca lo vamos a recibir. Mejor es bueno que le demos gracias a Dios por lo que ya recibimos y pedirle si nos permite recibir eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esto es crear un ambiente positivo en la familia, un ambiente donde la familia se va a poder identificar realmente con algunas actividades que nosotros mismos propiciamos en el hogar. Amén. Entonces, ¿qué le voy a decir? Ahí entra la palabra de Dios que usted mismo leyó, que nos portemos como sabios, no como necios. Y esa es la parte que tiene que enseñarle a sus hijos también. Mi hijo, que mira lo que el papá Dios dice, que nos portemos como sabios, no como necios. Pues sí, ¿sabes qué? Con caprichos y berrinches no vamos a lograr nada. Mejor vamos a pedirle con súplicas y pedirle al Señor que nos permita lograr lo que pretendemos. Y si es en la voluntad de Dios, gloria a Dios. Y si no, ni te preocupes, es que no lo necesitas. Entonces, esto es crear un ambiente positivo en la familia donde nos vamos a estar contentos y vamos a estar en armonía, en amor. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Una familia fuerte se puede identificar fácilmente, como les digo. Y estas partes pues son cosas que de alguna manera nosotros vamos a tener la oportunidad de incluso no analizar a otros para juzgarlos, sino analizarnos nosotros mismos para corregir las áreas que tenemos que corregir. Porque muchas veces es fácil mirar a otras familias y muchas veces dice la persona, incluso dice, no, esos caprichos a mí no me los hacía mi hijo. Pero tiene otros problemas peores que los que hace este otro caprichoso. Entonces, la parte es esta, nosotros tenemos que mejor pedirle sabiduría y incluso nosotros podemos propiciar incluso algo a beneficio de otras familias. ¿Cómo? Dando buenas sugerencias que sean con sabiduría, con entendimiento, no con juicio. Porque muchas veces nosotros enjuiciamos y juzgamos a las personas. Este no es el punto, amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que mirar. Yo le voy a decir, una familia fuerte se identifica por el equilibrio espiritual y emocional y social. Aquí mencioné tres cosas: el equilibrio espiritual, emocional y social. Si hablamos solamente de lo espiritual, estamos hablando de un equilibrio donde realmente cuando reina el Espíritu de Dios es paz y amor. Y esta parte, si la vemos nosotros y nosotros solamente le sacamos el trasfondo de las cosas, las acciones de nosotros, si son en paz y en amor, van a tener armonía, crear un ambiente positivo entre la familia. Amén. La otra parte, la emocional, esta parte emocional, si no está dirigida por el Espíritu de Dios, ¿sabe qué? Va a explotar en desesperación. Donde nosotros tenemos que trabajar nosotros personalmente, y si es un miembro de la familia, nosotros tenemos que pedirle a Dios cómo nosotros podemos enseñarle que eso a papá Dios no le agrada. Hija, no te enojes, ¿sabes qué? Y decirle, mira, dice que los corajudos no van a heredar el reino de Dios. Los que pelean tampoco. Entonces nosotros tenemos que buscar la gracia de Dios, cómo enseñarle. Amén. Manifiestas con las obras de la carne. Ahí están esos puntos. Ciertamente a un niño lo vamos a decir de los puntos que no corresponden a su niñez, pero sí vamos a hablar de la ira, de las contiendas, todo eso, de las mentiras. Amén. De los chismes, porque muchas veces entre ellos mismos se entregan unos a otros por librar que sea corregido, porque el papá incluso es muy duro en ocasiones y les pega duro. Entonces quieren librarse de que no vayan a, no enseñarlos a que sean valientes, a ser responsables por lo que hacen. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y en el término social, hermanos, si nosotros tenemos pendiente con todo esto, si nosotros tenemos la cualidad y el Espíritu de Dios mora en nosotros y lo transmitimos a nuestros hijos, ¿sabe qué? Va a ser fácil socializar de una manera. ¿Sabe qué es difícil esto? Y usted lo puede mirar. Uno de los puntos que nosotros podemos alcanzar a detectar, muchas veces cuando un joven se enoja, si el niño no está de una manera instruido como Dios dice, él se enoja con uno y se enoja con todos. Aún esto pasa con algunos adultos.
Entonces le voy a decir, mire qué tipo de ambiente se cría en todo esto. Estoy enojado y no me hable nadie. Entonces a este punto, no, pues oye, ¿qué culpa tiene el que no te hizo nada? Y es más, no te tienes que enojar con nadie. Eso, la ira no opera nada bueno. Dice la escritura en el libro de Proverbios, dice, la sabia respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, ¿qué dice? Hace subir el furor. En otras palabras, para que mejor me entiendan, hace subir el coraje. Amén. También una familia fuerte se identifica, hablando del sentido emocional, es que sus sentimientos no son regidos por sus emociones, sino que todas las emociones las sujeta a la voluntad de Dios. Entonces todas estas cosas nosotros tenemos que mirarlas. Hablando de lo social, como le estaba diciendo, son ambas partes, tanto lo espiritual como lo emocional, llevarlo a la voluntad de Dios sin afectar la comunión o la participación de la familia, tanto, les puedo decir esta parte, tanto familiar como social fuera de la familia. En otras palabras, que no afecte la relación creativa en la familia, de paz positiva, sino que de alguna manera nosotros aprendamos y enseñemos que ni tiene que afectar ahí, ni tiene que afectar afuera en lo social. Porque muchas veces precisamente esto pasa de la familia a otras personas, incluso algunas de las personas están enojadas con un miembro de la familia y si un hermano lo saluda, incluso no lo quiere saludar. Esta es una parte que tenemos que trabajar también nosotros y enseñarle a nuestros hijos y aún a los adultos, porque los adultos en veces también se enojan con uno y se enojan con todos. Oh, ahorita no me hable, estoy enojado. Esa es una parte que tenemos que mirar. Entonces estamos hablando de una deficiencia, una necesidad. Crear un ambiente positivo en la familia. Esta parte entra ya acá a la familia de Dios, pero de alguna manera nosotros podemos mirar que es una necesidad de aprender. Amén. Y es una necesidad poner por obra lo que aprendemos. Amén. Una familia fuerte se identifica por los valores morales. Esta parte de los valores morales es algo que muchas veces no nos gusta que se expongan. Y estos valores morales Dios los tiene para que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Definitivo, aquí en los valores morales sabe que hay muchas cosas que nosotros muchas veces, fíjese que el niño se empieza a enojar porque le empieza a incitar a que no haga algo que a Dios no le agrada. Entonces él le va a decir, esto crea un ambiente no positivo, sino negativo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente esto fue a falta de la enseñanza desde su niñez. Hay cosas que realmente después les cuesta mucho trabajo dejar a los niños, a los jóvenes, porque creen que muchos se caen en adicciones, precisamente por eso. Amén. Y no necesita ser adicto a una droga, puede ser adicto a otras cosas. Hay muchas cosas que lo hacen adicto al ser humano. ¿Ah? Entonces todas estas son cosas que nosotros tenemos que tener pendiente. Amén. Otro de los puntos de importancia en una familia fuerte que se distingue es que nosotros podamos siempre poner al Señor en primer lugar. Cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, todas las cosas dice que vienen, obran para bien. Así dice la escritura en el capítulo 6 del libro de Mateo, verso 33, dice: buscar primeramente ¿qué? Se lo saben. Y su justicia, dice, ¿ah? Y todo dice que todo viene por añadidura. Entonces esta es la parte. Nosotros es lo esencial, enseñarle. Esto nos hace a nosotros fuertes. Y definitivo, cuando nosotros estamos fuertes en el Señor, definitivo vamos a tener una familia fuerte en el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Están conmigo todavía? Les quiero decir que cuando en la familia se practica y se lleva una buena comunicación los unos con los otros, esto es para nosotros crear un ambiente positivo en el hogar. Y precisamente ese ambiente positivo en el hogar es que nosotros seamos un complemento todos, definitivo, buscando para que esto trabaje y sea posible. O sea, ser creativos, pero siempre para un ambiente positivo. Porque muchas veces, ahí le voy a decir que si son pocos los miembros de la familia o son muchos, con uno que se salga de control y siga otro, sabe que se echa a perder todo el asunto. Amén.
Por eso es que se tiene que tener pendiente con todo esto, porque precisamente la instrucción que Dios tiene es para que nosotros vivamos, dice, como dice el Salmo 133, como dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es, ¿cómo? Habitar todos juntos, ¿en qué? En armonía. Entonces ahí le voy a decir que esta armonía es la que nos cuesta trabajo a nosotros lograrla, alcanzar, sobre todo sin Dios es imposible. Pero con Dios, ¿qué? Con Dios es posible. Amén. La enseñanza está en Cristo. Amén. De ahí les voy a decir una de las cosas, una familia fuerte que se distingue en el Señor también es por las reglas que los padres ponen con límites fundados en la voluntad de Dios. Estos límites tienen que tener un límite, pero siempre en el orden de Dios. Por eso esta es la parte que yo les decía hace un momento. Al niño, cuando se le empieza a poner límites desde su niñez, sabe hasta dónde puede llegar. Y sabe que ya cuando pasa ese límite, él sabe que está traspasando algo que va a crear, algo que va a salir fuera de la armonía que corresponde en el hogar. Perdón. ¿Sabe por qué? Porque la armonía en el hogar precisamente basta que uno empiece a funcionar fuera de la armonía para que empiece a haber una discrepancia en la armonía familiar. ¿Sabe por qué? Porque precisamente si uno sale fuera del orden de lo que Dios tiene establecido, para el papá ya es una preocupación, para la mamá también. Y después pasa también a los hermanos. Y muchas veces basta con uno que se empiece a descarriar para que los otros también empiecen, si tienen más hermanos. ¿Y sabe qué? Usan esta palabra. Bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no? Esta parte la tenemos como familia, como hermanos. Bueno, si él sí, ¿y por qué él sí y yo no? Entonces usted como padre tenemos que tener eso en nosotros, crear esa actividad en el hogar positiva. Es algo que nosotros tenemos que decirle, bueno, con sabiduría, si por alguna razón se salió de orden, es que sabes que él, por alguna razón no le importa lo que Dios dice, pero sabes que tú tienes que interesarte por lo que Dios dice. Mira, y es su hijo, pero decirle, sabes que si él sigue por ese camino, le va a ir muy mal. Y yo no quiero que te vaya mal tampoco a ti. Ya para eso tiene que conocer lo que pasó con el hijo pródigo. Decirle, mira lo que le pasó al hijo pródigo. Pidió la herencia y se fue. Mira cómo le fue como en feria al pobre. O sea, cuénteselo, narrándosela buscando la gracia de Dios. Sabes que le fue muy mal. Y sabe que si es posible, usted se lo puede de alguna manera dramatizar para decirle, le fue tan mal que mira, hijo, le terminó limpiándole allá las caquitas a los puercos, hombre. Y no tenía ni qué comer y tuvo que comer de las mismas bellotas que comían los puercos ahí, de lo que le daban a los puercos. Imagínate, ¿tú quieres llegar allá? Tiene que buscar la manera de cómo criar ese ambiente positivo de una manera que sea impactante para su hijo, impactante para su hija. Amén. Entonces todo esto definitivo tiene un orden donde realmente a nosotros nos va a costar trabajo, pero es posible en Dios. Es posible en Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Nuestro Dios tiene planes. Y le voy a decir que realmente muchas veces nosotros como seres humanos no los alcanzamos a visualizar, pero son planes muy elevados, tan elevados que sabe que la vida eterna no es cualquier cosa, es algo que realmente, si nosotros pudiéramos entender lo que es vida eterna, todo esto, amén, nos llevaría a buscar siempre agradar a Dios. Amén. Después de haber compartido todo esto, les quiero decir que el éxito para usted y para mí es bueno que usted lo sepa. Es algo que usted tiene que mirarlo, porque el éxito no es una coincidencia, hermanos. Muchas veces nosotros miramos a una persona que prospera, tiene éxito. El éxito realmente no es una coincidencia para todos los seres humanos. Amén. La otra parte tampoco que tenemos que mirar que si no es una coincidencia tampoco es una casualidad. Usted y yo tenemos que mirar qué es el éxito o por qué surge el éxito. Amén. No va a surgir mágicamente para nosotros. En otras palabras, crear ese ambiente positivo en la familia no es algo que
nosotros lo vamos a mirar como éxito rápidamente. No, 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 mágicamente, no. Va a ser un proceso de continuidad, proceso que va a tener usted que trabajar y continuar. Amén. Les quiero hacer saber que el éxito es el resultado de una buena preparación. Y este es el punto. Si nosotros nos preparamos en el orden que Dios tiene, de seguro vamos a tener un buen éxito en nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque cada paso que demos lo vamos a dar con entendimiento, con sabiduría, siempre buscando el favor de Dios para que sea ese favor en nuestra familia. De tal manera que nosotros cuando miremos esto, ¿sabe qué? Vamos a mirar que el éxito nos va a costar, pero vale la pena. Vale la pena, amén. Gloria a Cristo Jesús. Y el éxito Dios lo propicia para cada uno de nosotros. Cuando nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios, vivimos lo que Dios nos enseña. Es un éxito con garantía. Dice la Escritura, no lo digo yo, que nosotros somos ¿qué? Más que ¿qué? Que vencedores en Cristo Jesús. O sea, especifica definitivo, directamente, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde está el éxito. Además, una familia exitosa es aquella familia que practica la fidelidad a Dios y se mueve con fe en su caminar cada día en la voluntad de Dios. Amén. Una familia exitosa es la que mantiene una comunicación con lealtad entre la familia. La parte de la lealtad, hermano, esto es algo que realmente nos cuesta mucho trabajo, porque muchas veces nosotros somos desleales entre nosotros mismos. Esta es una parte muy importante, donde la comunicación muchas veces no fluye en la familia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros precisamente a nuestros hijos les tenemos que enseñar que es mejor sufrir por la verdad que nosotros ocultar una mentira que nos va a hacer daño toda la vida. No importa, ¿sabe qué? En ocasiones es difícil, sobre todo cuando hacen travesura a los niños. Muchas veces, ¿quién hizo esto? Yo no sé. Dale la seguridad y usted es el que tiene que crear ese ambiente. ¿Sabes qué, mijo? Dime la verdad, no le hace que dele la seguridad, es donde hablamos de dele la seguridad y también usted dé el privilegio de cumplirle lo que habla usted. Mi hijo, ¿sabes qué? Es mejor la verdad. Dime la verdad, no te voy a pegar, pues ¿sabes qué? Quiero que tú me digas la verdad. Lo que quiero es que evitemos estas cosas. ¿Cómo las podemos evitar? Que tengas pendiente. Aprenda esto, golpe dado ya ni Dios se lo quita. Si algo pasa en su casa y se quiebra alguna cosa, aunque le pegue a su hijo, nada va a pasar. Ya se quebró, mejor hable con él y platíquele, porque cuestan caro estas cosas, como sea. Si usted las considera que son caras, hágale saber el costo y lo que es necesario, lo que cuestan las cosas. No las tires, no, mira, ten pendiente. Aún entre los mismos hermanos muchas veces se golpean y muchas veces le preguntan, ¿quién le pegó? No, yo no, él fue el que me pegó a mí. Sí, eso pasa. Todo esto son valores que tenemos que tener, amén. Una familia exitosa es la que mantiene una comunicación con lealtad entre la familia, donde la comunicación es de alta importancia, amén. Este es el punto, amén. Una familia exitosa es donde reina el afecto, donde el afecto es más que palabras, donde no hay pena decir que nos amamos los unos a los otros, donde nosotros podemos decirle cuando corrijamos a nuestros niños, mi hijo, ¿sabes que yo te estoy corrigiendo porque te amo? Y dígaselo con gracia, porque te amo, te estoy corrigiendo, mi hijo, porque yo no quiero que sufra las cosas que yo sufrí cuando era pequeño. Yo no te quiero pegar. Yo quiero que platiquemos y que tú entiendas lo que yo estoy diciéndote, porque no es bueno para ti eso. O sea, que tengamos esa pasión por crear ese ambiente de confianza, que nuestros hijos nos van a venir y nos van a decir, ¿sabes qué, papá, me pasó esto? Porque sabe que muchas veces nosotros incitamos a nuestros hijos a que echen mentiras. Porque sabe que si nos dice que pasó esto, sabe que ya saben que le va a ir como entonces es mejor que le diga, no, mi hijo, aunque pase lo que pase, sabes que es siempre la verdad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Al Señor sea la gloria y la gloria. Amén.
Para lograr alcanzar la meta, hermanos, tenemos que tener una familia que obre conforme al temor de Dios. Si nosotros no tenemos una familia que obre conforme al temor de Dios, hermanos, vamos a tener en nuestra propia casa, le voy a decir, una variación, y realmente no va a ser una armonía efectiva, sino va a ser una armonía que va a ir distorsionando la armonía familiar. Amén. Les quiero decir, dice la palabra de Dios. Abra su Biblia y vamos ya casi a terminar. Hay muchas cosas que se quedaron aquí, pero vamos a ver el libro de Proverbios. Mire cómo dice nuestro Dios, cómo Dios corrige, y esto es para los adultos, pero también usted tiene que aprender de Dios. Capítulo 16 del libro de Proverbios, versos 6, 7, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios para usted que lo tiene aún en casa. Por favor, le invito. Esto es para que usted aprenda a ponerle límites a los hijos, pero sabe que lo tiene que hacer con amor, lo tiene que hacer con sabiduría, lo tiene que hacer con entendimiento. Dice la escritura, ¿ya lo tienen? Proverbios capítulo 16, verso 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire cómo Dios dice. Amén. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, solamente si miramos este versículo, es algo que nos invita a nosotros poder poner atención, que Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Amén. Una vez más, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. La otra parte: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este último versículo, muchas veces nosotros pensamos que lo que vamos a hacer está bien, pero si usted tiene el temor de Dios y sabe la instrucción de Dios, por amor a Dios, Dios va a enderezar sus pasos. Amén. ¿Están conmigo? Ese es el punto de lo que estábamos hablando. Los padres tienen que poner límites a los hijos, corregirlos como conviene, y esto es a favor de los papás. Y también es a favor de los hijos, porque cuando un hijo es corregido conforme al orden de Dios, ¿sabe qué es lo que va a propiciar? Va a crear un ambiente positivo en su casa. Amén. ¿Estamos bien? Se pasó el tiempo. No sé si me permiten leer otro versículo. Y les quiero decir, muchas veces es necesario nosotros corregir a nuestros hijos, sobre todo si vemos que nuestros hijos no responden al orden que corresponde para crear un ambiente en la casa que corresponde al orden de Dios. Amén. Pero dice el versículo 13 al capítulo 13 y el versículo 24 del libro de Proverbios, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esto ya lo habíamos leído la otra vez. Dice: más el que lo ama desde temprano, dice que lo corrige. En otras palabras, el corregir a su hijo y incitarle a que no haga lo que no debe hacer desde su niñez, esto es amarlo. Pero dejar a su hijo que empiece desde su niñez a hacer lo que no debe hacer, esto es mostrarle que no le interesa a su hijo. Y esto es algo que en ocasiones nos duele escuchar, pero es una verdad. Muchas veces decimos: es que está chiquito, déjalo que haga lo que quiera. No, es el tiempo de corregirlos, porque si no lo corrige cuando está chiquito, cuando está grande, menos lo va a poder corregir. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Es algo que nos permite, pues de alguna manera, recibir esto para que nosotros meditemos que Dios tiene pendiente de nosotros. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Hay otras escrituras que no leímos aquí, pero le invito, si usted quiere, incluso guárdelas en su mente. Capítulo 29, verso 17, solamente le voy a decir así. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso,
y dará alegría a tu alma. Hay otras escrituras que también están ahí en el libro de Proverbios, otras en el libro de los Salmos, que son de alto interés para este punto y este tema. Amén. Crear un ambiente positivo en su casa. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar y ser despedidos. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron con nosotros a través de estos medios y que nos permiten llegar a través de este canal a sus hogares. Los que van a escuchar aún esta enseñanza después, que Dios les bendiga grandemente. El propósito es de que nosotros vayamos forjando de alguna manera esta disciplina, si no la tenemos, y si ya la tenemos, que la reforcemos. Que Dios tiene un grande propósito para nuestra familia. No es justo que muchos de los miembros de la familia se pierdan por falta de instrucción. Amén. Así dijo la palabra de Dios, y así dice mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y muchos de nosotros como padres también contribuimos a que nuestros hijos se pierdan, porque nosotros no nos preocupamos por aprender de Dios para enseñarles a nuestros hijos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a invitarles, entonces oremos juntos, y si gusta pasar al altar, pues va a ser algo que usted lo va a hacer porque usted quiere buscar la presencia de Dios. Amén. Y si usted quiere orar o que oremos por usted, pues vamos a orar. Sigamos orando por Justin. No sé cómo se sienta, pero en el nombre de Jesús, que lo haga libre de todo eso. Amén. Y sigamos orando por los unos por los otros. Les pido oración por mis nietos, por mis hijos, por todos nuestros hermanos en la fe que estuvieron aquí a través de estos medios. Amén. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga grandemente a nuestros hermanos que estuvieron ahí, y los esperamos el jueves. Tenemos otra cita aquí. Si Dios nos permite, vamos a seguirnos gozando. Este es el privilegio que Dios nos está dando todavía hasta este tiempo, de podernos gozar sin que nadie nos impida alabar a Dios. Dios bendiga también a los que están con nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios. Pedimos que tú, Padre amoroso, a través de esta pantalla que nos permitiste llegar hasta esos hogares, que tú seas, Padre amoroso, el que refuerce, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Señor, Padre amoroso, y que tú toques con tus presencias, Señor, sus vidas, Padre amoroso, y que nos permitas, poderoso Dios, continuar, Padre amado, en este proceso de aprendizaje para ponerlo, Señor, en práctica, para que tu nombre sea glorificado. Padre amado, despídenos de este lugar, nunca de tu presencia, Señor, y tú cuida de tus siervos que están a través de nuestros medios. Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice, Señor, a todos los que están por este canal, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Sigamos orando nosotros y vamos a pedirle al Señor que nos permita darle la honra y la gloria a Dios. No sé si usted le quiere decir: Señor, permíteme, Señor, aprender para ser útil.